26 de marzo de 1922, 13 escaladores se dirigían hacia el sur del Everest, con el fin de batir un récord y ser los primeros en escalar el Everest. Aún ya casi entrando la primavera, las temperaturas allí eran una auténtica barbaridad del frío que una persona podía llegar a pasar si no iba bien preparada. Como también eran años lejanos, iban a tardar como casi un mes en llegar al punto base del Everest, pero estas personas irían más ilusionadas que nunca. Al llegar allí, sin nada estudiado, los arroyos se los encontraron de una forma algo peculiar, y es que estaban totalmente congelados. Como llegaron a una hora que ya era algo tarde, decidieron pasar todos la noche en un campamento y descansar bien para lo que se les venía al día siguiente. A la mañana siguiente, después de esa noche, todos se prepararon bien para escalar y ya tenían algo pensado, que era establecer como una especie de campamento provisional más cerca del Everest, ya que este en cuestión de un día no se escala. Cogieron todo el equipaje y se fueron a montar todo tranquilamente, y como no había absolutamente nada estudiado, decidieron llevar botellas de oxígeno, ya que ellos pensarían que iba a ser más seguro. Finalmente todos se prepararon y después de dejar todo montado a unos 5000 metros de altitud, había un pequeño grupo de 4 personas que veían totalmente absurdo llevar oxígeno, y tras varias horas discutiendo con los demás, decidieron el resto de personas que no irían. Así que el grupo de 4 escaladores sin oxígeno, el 19 de mayo a las 9 de la mañana salieron del campamento. De momento todo iba siendo un día soleado y sin lluvias, mientras ellos se iban abriendo paso a paso a través de la roca. Aproximadamente sobre la 1 de la tarde decidieron hacer un largo descanso y allí mismo plantar sus tiendas de campaña e instalar nuevas cuerdas de seguridad. Hasta el momento el intento parecía que iba a salir bien, ya que no había habido ningún problema y era muy prometedor. Más o menos sobre las 4:30 de la tarde el clima seguía siendo bueno y los escaladores tenían pensado subir más metros, pero decidieron no subir, ya que se quedarían allí por el resto del día y tenían comida de sobra. Se fueron a dormir a una hora temprana y sobre las 5 de la mañana del día siguiente estaban todos arriba. Allí desayunarían tranquilamente y se prepararían como debían hacerlo, y sobre las 7 de la mañana siguieron con el camino. Al avanzar un rato más se encontraron con el histórico North Col, que al principio parecía una ligera cuesta llena de nieve, pero a medida que estos iban avanzando la pendiente se iba poniendo cada vez más empinada, y llegó un instante en donde se dieron cuenta de que todo estaba tan difícil y resbaladizo que tenían que reducir la velocidad de los pasos e ir caminando más seguros. Ellos avanzaron más o menos sobre los 8000 metros de esa altitud. Tuvieron que ir poniéndose ropa extra, ya que el frío que empezaba a hacer no era nada normal. Al seguir avanzando se toparon con una sección que les hizo resbalar unos 200 metros abajo, pero menos mal que por el momento nada había ido mal en ese resbalón. Pero aún así las condiciones comenzaron a ponerse terribles. Fueron en ese punto en donde se dieron cuenta que entre la inclinación que había y el frío que tenía cada uno, tenían que parar, o si no una tragedia temprana iba a suceder. Así que a esa misma altitud, como pudieron, plantaron las tiendas de campaña. Pero el frío era demasiado, ya que empezaron a dejar de sentir las manos, y la oreja de uno de los miembros se comenzó a hinchar como una pelota de tenis, y a medida que esto sucedía, la hipotermia comenzó a manifestarse como era lógico. Pero si nos paramos a recapitular un poco, entre la poca comida que llevaban, el descanso tan malo y el frío que estaban pasando, literalmente parecían enfermos sin poder hacer casi nada. Pero a pesar de todo, terminarían quedándose dormidos y esperar a descansar bien por la noche. Posteriormente, cuando el sol finalmente esa misma mañana salió, uno de los hombres estaba demasiado enfermo para continuar. A estas altitudes, la recuperación es casi inexistente, ya que te empieza a doler la cabeza constantemente y esto solamente te afecta al sueño y cada vez tienes más ganas de descansar un rato. Pero con el frío que hacían no se podían echar una pequeña cabezada. Los otros 3 hombres ni siquiera dieron importancia al cuarto hombre que estaba en tan malas condiciones, al que se le había hinchado tanto la oreja. Y posteriormente, a las 8 de la mañana, solamente 3 escaladores continuaron. La cubierta de nieve recién caída hizo la ruta aún más difícil. Finalmente alcanzaron una altitud de 7900 metros. Aproximadamente todavía les quedaban unos 670 metros para llegar a la cima. Estos miraron hacia arriba y luego hacia abajo y vieron qué podían hacer a continuación. Sabían que si intentaban llegar a la cima, el descenso posterior sería casi imposible. Después de discutirlo entre los 3, todos sabían que necesitaban regresar antes de quedarse sin fuerzas. Comenzaron su descenso y a las 4 de la tarde estaban de vuelta en el campamento. Lo que hicieron fue que en lugar de esperar hasta el día siguiente, se reunieron los 4 y decidieron que a pesar de que todos estuvieran agotados, harían el intento de descender la montaña. Pero el cuarto hombre, en que en tan malas condiciones estaba, fue listo y se fue antes que el resto, y este logró descender con éxito. Mientras los otros 3 hombres seguían descendiendo, en un momento dado
cruzado, uno de los 3 hombres resbaló y se llevó a los otros 2 con él. Y en el último segundo, el hombre final logró plantar un piolet, que esta es una herramienta esencial para frenar caídas como estas. Y si no hubiese pasado esto, habían caído a los glaciares miles de metros más abajo. Las siguientes horas las pasaron en completa oscuridad, siguiendo avanzando. Y sobre las 11:30 de la noche, todo lo que podían pensar era en encontrar algo de comer, ya que estaban súper hambrientos y con mucho frío. Buscaron combustible y ollas para cocinar para hacer comida, pero evidentemente no encontraron nada en la oscuridad. Terminaron recurriendo a comer una mezcla de mermelada, nieve y leche condensada, que estaba totalmente congelada. Que esto lo único que hizo fue alterar más sus estómagos. Finalmente se durmieron una vez más, pero esto fue otra terrible noche de sueño. Estos se despertaron hambrientos, casi tan mal como la noche anterior, y comenzaron a necesitar desesperadamente algo de comida caliente. Pero decidieron seguir descendiendo, y a medida que hacían esto, se encontraron con 2 escaladores de los que querían ascender con oxígeno, de los que te comenté antes. Estos se saludaron pacíficamente y siguieron hacia adelante. Finalmente lograron descender y este intento quedó totalmente fallido, pero se quedarían con las ganas e intentaron ascender una vez más. Pero sí, les pasaba totalmente lo mismo. Llegaban al mismo punto sin comida y lo que más le impedía era el frío. Y ese segundo intento también quedó fallido, pero como eran demasiado persistentes, decidieron realizarlo una tercera vez, en donde gente que ascendería a la montaña no volverían a descender con vida. Desde la última vez habían pasado varios meses y el 3 de junio lo intentarían de nuevo ascender con la esperanza de lograrlo. Ahora estaban las 13 personas del equipo. Esos días hizo demasiado frío y se esperaron al 7 de junio, en donde todo el clima era algo soleado y más óptimo. El 7 de junio a las 8 de la mañana el equipo comenzó su ascenso al North Col. Para que todo fuera seguro, evaluaron la ruta y determinaron que la pendiente final en la plataforma en la que estaban podría ser el único área problemática. Pero para estar seguros necesitarían probar la nieve y tratarían de desencadenar una avalancha para que todo estuviera seguro. En su camino hacia arriba, cuando iban ascendiendo, la nieve les llegaba sobre las rodillas y esta hizo que su caminata fuera literalmente agotadora. Finalmente llegaron a la sección y realizaron una serie de pruebas para probar y desencadenar una avalancha aposta. La nieve se mantuvo y dado que esto era la sección más empinada y helada, si no podían desencadenar una avalancha aquí, no habría ningún riesgo en el futuro de que otra se desencadenase. Continuaron adelante a través de la nieve profunda y a menudo necesitaban hacer una pausa. Tampoco había viento, así que todo lo que podían escuchar era el silencio y el crujido de la nieve bajo sus pies. Y a medida que seguían avanzando, en un momento dado, el silencio fue roto por una mini explosión suave de nieve. Como tú también te estás imaginando, al igual que ellos, era una avalancha enorme que se les venía encima. Lentamente iban siendo arrastrados por la montaña. Esta avalancha al principio parecía ser más o menos pacífica, en lugar de peligrosa como se convirtió después. Pero posteriormente la avalancha les fue deslizando hacia abajo hasta el punto de que la nieve les cubrió por completo. Instintivamente intentaron tratar de liberarse hasta que sintieron que la nieve comenzaba a disminuir. Luego la nieve comenzó a incrementar más y más hasta que se preguntaron si iban a ser totalmente aplastados. Entonces todo se detuvo. Evidentemente todos no iban juntos, así que 45 metros más atrás habían 3 escaladores más, pero eran demasiados metros y estos 45 metros podrían ser determinantes para sus vidas. 4 personas de los que iban decidieron correr hacia donde estaban ellos, ya que allí parecía todo más seguro, y se dieron cuenta de que justo detrás de ellos al llegar había una avalancha de 15 metros de altura que se les venía a todos encima. Pocos de los hombres que no descendieron con el otro grupo encontraron una ruta por el acantilado. Pasaron unas horas y dejaron que la avalancha se calmase, y estos descendieron el acantilado e irían con la esperanza de encontrar a alguien vivo abajo. Sin embargo, lo único que encontraron a muchos hombres de los que habían caído, y luego estos habían sido enterrados por la nieve que cayó encima de ellos. Básicamente murieron por la avalancha que se les vino encima, y posteriormente estos cavaron desesperadamente a ver si había alguien vivo, pero al final solo unos hombres pudieron salir vivos de esa montaña. Y bueno, estos fueron los 3 primeros intentos de escalar el Everest. Realmente espero que te haya gustado, ya que esto fue una fecha muy histórica. Si lo has vivido con emoción y has disfrutado de la historia, no olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte historias mejores que estas. No olvides de compartir con tus amigos y nos vemos en la próxima. Cuídate mucho.